Hola, en este vídeo vamos a trabajar uno de los términos que para mí son esenciales, que es el concepto de trabajo en equipo. Los principales objetivos que persigo es que definamos cuál es el foco de este concepto, de este término, trabajo en equipo, y cuáles son los principales elementos que se analizan cuando estamos hablando de trabajo en equipo. Básicamente hay dos aspectos principales en los cuales vamos a trabajar. El trabajo en equipo es el conjunto de dinámicas internas que se generan en el equipo, un equipo de personas que trabajan juntas, persiguiendo un objetivo, un proyecto o un conjunto de tareas acordadas entre todos ellos, y fundamentalmente en lo que nos vamos a centrar es en el funcionamiento y el desarrollo del equipo, no de la organización en la cual este equipo esté inserto o los vínculos de este equipo con otro equipo, ¿no? Entonces, dentro del concepto de trabajo en equipo es ese funcionamiento y desarrollo dentro del equipo, y las principales dimensiones que tradicionalmente se han analizado para ver este funcionamiento y desarrollo las tenéis presentes en la transparencia, todas en conjunto. La primera de ellas es la composición del equipo, las personas que lo forman, y dentro de eso pues un análisis acerca de si el grupo es homogéneo o heterogéneo, si las personas son muy parecidas o son muy diferentes, parecidas en cuanto a sus prioridades, parecidas en cuanto a sus competencias, parecidas en cuanto a sus habilidades, o muy diversas, ¿no? Es una de las primeras dimensiones que nos ayudan a entender cómo funciona y sobre todo cómo funciona el grupo. La siguiente, que está más vinculada con el modo en que se desarrolla el grupo, son las etapas que atraviesa el grupo a lo largo del tiempo. Y en este sentido han ido apareciendo diferentes modelos. El modelo más clásico, el más conocido y probablemente el más referenciado, y que seguramente incluso habéis oído, es el modelo de Tubman. Igual no conocíais el autor, pero sí que os suena esto de las etapas que pasa el grupo, que empieza con formación, luego hay una fase turbulenta o de conflicto que se resuelve cuando empiezas a construir normas en el equipo, y a partir de ahí ya tienes una fase de desempeño, y por último, en algunos equipos que tienen una duración determinada, pues hay una disolución o cierre de ese equipo. El modelo original, y como tradicionalmente se ha venido considerando, es que es un modelo lineal, donde el grupo empieza en la etapa de formación, obviamente, y va pasando cada una de las etapas, unas tras otras, con diferente duración. Puede ser en diferentes grupos, la fase tormentosa puede ser muy rápida o muy extensa, lo mismo la de normas, pero van pasando cada una de ellas de manera secuencial, y va empezando de una, pasa a la siguiente, a la siguiente, a la siguiente, hasta que se disuelve. Frente a esto, hay modelos que consideran más recientes, y yo creo que probablemente más representativos de lo que es la realidad del funcionamiento del grupo, que plantean esto más bien como una montaña rusa donde incluyen bucles, ¿no? O sea, empiezas con formación, a veces tiene la parte de tormenta, o desde la formación parece que estás en desempeño, pero luego es a una fase tormentosa que luego se resuelve con normas, pero al mismo tiempo esto te lleva a una fase de conflicto que se resuelve con un poco de desempeño, pero al final parece que se va a disolver el grupo, pero luego parece que se está reformando, reconstruyendo con nuevas incorporaciones. O sea, como veis, es un itinerario mucho menos lineal, donde probablemente estas 5 elementos se van conformando, pero no de una manera lineal y secuencial ni predecible, ¿no? No sabes exactamente qué es lo que va después en todos los grupos, ¿vale? Cada grupo puede comportarse de manera un poquito diferente. Otro de los aspectos importantes que afectan al funcionamiento del grupo son las tareas que aborda ese grupo. Y en este sentido, algunas de las cosas que normalmente se ha ido analizando es si trabaja con tareas complejas o con tareas sencillas, o si esas tareas que utiliza el grupo son atractivas o tienen un significado para las personas que componen ese grupo. Pues son elementos muy importantes a la hora de cómo esto afecta al funcionamiento del grupo. Otro de los aspectos que afecta al funcionamiento del grupo es las tecnologías, ¿no? Las tecnologías que necesitan usar y son capaces de usar, sobre todo si además lo estuviéramos hablando en grupos que trabajan de forma remota. Evidentemente la tecnología es un mediador o un condicionante esencial para el funcionamiento de ese grupo, incluso para el desarrollo, ¿no? Cómo nos vamos adaptando y adquiriendo y usando la tecnología necesaria, tecnología que a veces es tecnología que rodea el funcionamiento, y otras veces son herramientas o técnicas que tenemos que usar en el grupo, ¿no? O modelos de referencia. Otro aspecto que puede ser importante es el contexto en el cual el grupo está inserto, ¿no? Cuál es el modo de interacción que tienen las personas del grupo. En este sentido, pues como os he comentado antes, podemos tener grupos remotos, pero también podemos tener presenciales o híbridos, bueno, ya no quedan más tipos, o presencial, remoto o híbrido, ¿no? Y luego también otro aspecto relacionado con el modo de interacción es cuando tenemos trabajadores del conocimiento
u otro tipo de trabajadores, ¿no? Cómo esto puede modificar o condicionar la interacción, porque también el tipo de trabajo que realizas condiciona qué necesitas de los demás, ¿no? Incluso además en determinadas etapas un mismo equipo puede estar cambiando ese modo de interacción. En algunos momentos necesita una interacción más recíproca, más secuencial, más intensa o menos intensa. Ya llegando hacia el final, sobre los aspectos que son más vinculados al proceso y al desarrollo, está, bueno, precisamente para el funcionamiento del grupo es el proceso del grupo y es realmente analizar cómo la gente trabaja e interactúa unos con otros. Y en el fondo se trata de analizar pues, las normas, los roles, la identidad o cultura que se conforman en el grupo, los procesos de toma de decisiones, cómo se abordan esa toma de decisiones. Y como veis, pues hay algunos aspectos de los procesos del grupo que interactúan con las etapas que hemos visto antes, del mismo modo que algunas cosas del contexto pueden afectar o las tareas pueden afectar al contexto, o la tecnología dependerá del contexto en el que está. O sea, son dimensiones que no son independientes, sino que se van realimentando unas con otras. Y ya para finalizar, pues la última cosa que quería comentaros es los resultados del grupo, ¿no? Que es algo que no siempre somos conscientes, ¿no? Pensamos que los resultados del grupo es el producto que estás ofreciendo, pero yo creo que hay más cosas que se pueden analizar y de hecho hay más cosas que se deberían analizar para conocer el funcionamiento del desarrollo del grupo, como son la cohesión que se genera o no dentro del grupo, el bienestar que perciben las personas que lo componen, el compromiso que has conseguido desplegar en las personas integrantes del grupo, la implicación en las tareas y luego hay aspectos que pueden estar más relacionados con lo que hablaba al principio, ¿no? La productividad, la calidad o los tiempos en realizar las tareas o la creatividad o la innovación que se despliega dentro del grupo. Después de analizar todas estas cosas, yo creo que también hay algunos aspectos que pueden ser relevantes o interesantes o preguntas que se quedan un poquillo pendientes, ¿no? Por ejemplo, ya os he comentado que estaba el modelo de Tumbang, pero luego había un modelo así como de montaña rusa. Hay otros modelos que expliquen mejor el funcionamiento de los grupos o que encaja mejor con la realidad, con los grupos que existen en la realidad. Y luego también hay algunos modelos, por ejemplo, como el modelo de Belbin, centrado más en los roles que se desempeñan en el grupo, que es súper extendido, súper utilizado. Creo que es un modelo muy compacto, muy interesante, pero sería interesante ver cuáles son las críticas que se han hecho a ese modelo, ¿no? Cuáles son las ventajas e inconvenientes de usarlo, las ventajas que te aporta para el grupo, que son muchas, pero probablemente también existen algunos inconvenientes, ¿no? Y analizar con un poquito más de profundidad algunos de estos modelos y concretamente pues uno de los más extendidos que sería el modelo de Belbin. Yo creo que en estos momentos ya sois capaces de definir cuál es el foco del concepto de trabajo en equipo y si no lo recordáis, pues vuelvo a insistir que es el funcionamiento y el desarrollo y luego identificar cuáles son los principales elementos o dimensiones que se analizan dentro de este término, ¿no? Para entender cómo funcionan los grupos y cómo se desarrollan los grupos.